Entonces, como continuando con la temática de la semana pasada, pues vamos a tener que, objetivos de la charla, reconocer el trauma como una entidad de interés en la salud pública, tener en cuenta ciertas consideraciones especiales en el paciente con trauma pediátrico, conocer la fisiopatología y los factores pronósticos de mortalidad en trauma pediátrico, la realización de la evaluación primaria y secundaria con los estudios imaginológicos que se recomiendan y hacer un énfasis en la prevención. Entonces, como habíamos venido hablando, el trauma va a ser una de las principales causas de mortalidad y discapacidad en la infancia, donde en países desarrollados hablamos de que anualmente se pueden reportar hasta 10 millones de casos que ingresan al servicio de urgencias, que sería aproximadamente en Estados Unidos 1 de cada 6 niños. Y una de las principales causas de una reanimación fallida en estos pacientes traumatizados van a ser fallas para asegurar la vía aérea, problemas con la ventilación o reconocer rápidamente hemorragias intraabdominales o intracraneales que puedan amenazar la vida. Vamos a ver que las lesiones con vehículos motorizados, accidentes de tránsito, van a ser una de las principales causas de mortalidad en niños en sus distintas modalidades, cuando el niño es peatón, pasajero o ciclista. Y seguida a estas muertes por accidentes de tránsito están las muertes por ahogamiento, incendios domésticos, homicidios o caídas en dolor descendente. Tener en cuenta que para niños menores de 12 años el maltrato infantil va a jugar uno de los principales papeles en el impacto de homicidio en niños, y en niños y en adolescentes las lesiones por arma de fuego también van a jugar un papel importante. Cuando estamos definiendo un paciente politraumatizado, un trauma de politraumatismo, vamos a tener en cuenta que es una lesión de dos o más órganos que va a amenazar la vida, donde el 30% de las muertes van a ser prevenibles con una identificación rápida de problemas que amenacen la vida y realizar un tratamiento agresivo, donde el 50% de estos pacientes van a morir en el sitio de la escena, secundarios principalmente a traumas cráneoencefálicos o a hemorragias masivas que comprometan pues los estados hemodinámicos del paciente. Y como vemos aquí, pues esos son los distintos patrones de lesión que podemos encontrar. Entonces tenemos en el caso del peatón, vemos que si es un impacto de baja energía, un trauma de baja energía, de baja velocidad, pues vamos a ver fracturas de miembros inferiores, mientras que si es de alta velocidad, podemos encontrar patrón de múltiples traumas cefálicos, del cuello, de extremidades. Si es un paciente que está ocupando un vehículo y en el vehículo se encontraba con su cinturón de seguridad, pues vemos que los principales traumas que se asocian son trauma torácico y de abdomen o de columna, mientras que si no está con su cinturón podemos encontrar múltiples traumas de cabeza, de cuello, de escalpo y laceraciones faciales. Cuando vemos pacientes con historia de caída de altura, pues de acuerdo a la altura también vamos a observar estos traumas. Si es una baja altura, principalmente de miembros superiores, y que si ya es de mediana o alta altura, pues ya vemos otros compromisos de cara, de cuello, de cabeza y extremidades. Y si vemos que es caída de un vehículo motorizado de dos ruedas, si tiene la presencia de casco, principalmente es compromiso de extremidades superiores. Si no lo tiene, ya entra a jugar trauma craneal de cuello y de extremidades. Y ya si vemos que el impacto es contra un manubrio, pues ya podemos tener heridas internas abdominales o torácicas. Entonces, como vemos acá en los pacientes pediátricos, los distintos tipos de mecanismo de injuria que podemos encontrar nos van a representar la probabilidad de desarrollo de múltiples traumas en distintas regiones corporales y en distintos sistemas. Aquí vemos un estudio que se realizó en la ciudad. Estos son pacientes de los 2012 a 2014, entonces es con la base de datos de la Sociedad de Trauma Panamericana, que inició un registro de trauma en la región alrededor del 2011, y este registro, esta sociedad, incluye pacientes de la Fundación Valle del Lili y del Hospital Universitario del Valle como un representativo de la ciudad de Cali, que es donde llegan quizá los mayores casos de trauma pediátrico y trauma en la región. Y de acuerdo a estos datos, se dice que en Cali 4 de 5 muertes en niños son secundarias a un trauma generado por violencia. Entonces, de acuerdo a esto, vemos que aquí tomaron 581 pacientes, los cuales son de la Fundación Valle del Lili, que fue donde eran los investigadores. Encontraron una edad promedio para el trauma de 9. Vemos aquí que el 70% eran niños, y cuando estamos mirando el mecanismo del trauma, vemos que el trauma contuso era el 68%, seguido del trauma penetrante con un 21%. Y cuando estamos mirando aquí la historia de la lesión,
vemos aquí que el 42% eran secundarios a caídas versus un 30% era secundario a violencia. Y vemos aquí que el 80% de los pacientes ingresaron con un compromiso, sin compromiso, con compromiso menor del Glasgow, y acá un 8% ingresaron ya con un Glasgow menor a 8. Y por acá vemos también, cuando estamos comparando la supervivencia y la mortalidad, que los principales traumas que se asociaron a mortalidad eran traumas penetrantes, y de mecanismo de trauma eran aquellos secundarios a un accidente automovilístico, accidente de tránsito. Y vemos acá que el ISS, que es un índice de severidad en urgencias en pacientes traumatizados, era mucho mayor en pacientes con una mortalidad, que más adelante lo explicaré, y también pacientes que ingresaban al servicio de urgencias con un marcado compromiso del Glasgow también tenían una mayor mortalidad. Y entre los distintos mecanismos de injurias que se encontraron en estos pacientes que llevaron a la mortalidad, encontramos ya compromisos secundarios al trauma, pacientes con una hipertensión endocraniana secundaria al trauma, con hemorragias intracraneales, o que ya en la parte torácica se encontraran con un neumotórax o la combinación de ambos, o con hemorragias masivas en cavidad abdominal. Cuando estamos hablando de pacientes pediátricos, debemos tener ciertas consideraciones especiales. Una de ellas es que el paciente pediátrico tiene menor masa corporal, y esto hace que ante traumas haya una mayor energía impartida por el tipo de trauma por área corporal, y eso se combina que el paciente pediátrico va a tener menos tejido conectivo, menos grasa, y los órganos van a estar mucho más próximos, y esto hace también que haya una mayor frecuencia de que un trauma puede ocasionar múltiples lesiones en distintos órganos. Por el lado de la cabeza, sabemos que esta es proporcionadamente más grande en relación con el resto del cuerpo, y esto hace también una mayor frecuencia de lesiones craneales que sean contundentes. Con la parte del esqueleto del sistema óseo, la calcificación va a ser incompleta, vamos a tener múltiples centros de crecimiento activos y una mayor flexibilidad. Entonces podemos encontrar muchas veces daños en órganos internos sin fractura evidente, y de hecho cuando ya encontremos sugerencia de una fractura de cráneo, una fractura de costillas, vamos a hablar de que el impacto del trauma fue mucho mayor, y por eso mismo hay que descartarse lesiones orgánicas subyacentes a estos traumas óseos. Y con respecto al área de superficie corporal, esta en neonatos va a ser mayor, y esta poco a poco va a ir disminuyendo, y esto hace también, sumado a la falta a la menor contenido de grasa y de tejido subcutáneo, pues que el factor de pérdida de energía térmica juegue también un mal pronóstico en pacientes que vayan a entrar a hipotermia. Y por otro lado, vemos también que por la organización interna de los órganos, que hay menor tejido graso, mejor tejido conectivo, menor cubrimiento muscular, vemos que también tipos de trauma nos van a llevar a un mayor predominio o mayor riesgo de desarrollar trauma de vísceras abdominales como hígado, vaso, en parte de lesiones por aceleración, desaceleración, tener en cuenta que también tenemos un mayor riesgo de lesiones a nivel renal y también pancreáticas. Y tener en cuenta que los niños también tenemos que tener impacto en los efectos a largo plazo del trauma en el momento, donde un trauma va a representar dos cosas. Por un lado tenemos la recuperación del evento traumático, y por el otro que el niño debe continuar su proceso de crecimiento y desarrollo normal. Entonces un trauma o un politrauma en los pacientes puede tener consecuencias a nivel de la alteración de la funcionalidad, o una deformidad o alteración del crecimiento, o por otro lado un desarrollo anormal, donde tenemos que en pacientes con politraumatismo severo van a quedar con secuelas en un 60% de cambios residuales en la personalidad y un 50% de discapacidad cognitiva y o física. Y también en cuenta también que los pacientes politraumatizados o con secuelas van a tener un alto impacto en la estructura familiar. Cuando estamos hablando de fisiopatología del paciente politraumatizado, tenemos estos tres ítems principalmente que nos van a llevar a la morbimortalidad. Por un lado, tenemos la hipoxia, que puede ser secundaria a hipovolemia, alteración de la ventilación-perfusión, a traumas contusos o hemorragias intratorácicas, intraabdominales o intracraneales, y cambios en la presión intratorácica que va a llevar a esta alteración de la ventilación-perfusión. Por otro lado, tenemos la hipercapnia, secundaria a una mala ventilación, a una alteración del estado de conciencia del paciente, y que esta hipercapnia nos va a llevar a una acidosis secundaria, también puede ser aumentos del ácido láctico, o un paciente que se encuentre hipoperfundido.
Tenemos que el shock hemorrágico va a ser un evento temprano frecuente en los pacientes con politraumatismo y que esto también nos va a llevar a una alta tasa de mortalidad, donde tenemos que el shock hemorrágico nos va a llevar a un síndrome inflamatorio sistémico, a disrupción de la barrera intestinal, a exposición a patrón de daño molecular, a exposición a patrones moleculares asociados a daños, a endoteliopatía, activación del complemento, a un trastorno de la coagulación. Y en conjunto, pues esto también nos va a llevar a un síndrome de disfunción multiorgánica. Entonces, como vemos en la imagen, un paciente con politraumatismo y un shock hemorrágico nos van a aumentar mediadores inflamatorios como la interleucina 6. También vamos a ver un descenso de la albúmina que nos va a llevar a un descenso de la esfingosina 1 y esto nos va a llevar a un aumento de la función de las metaloproteinasas, que esto nos van a activar la barrera endotelial y aquí vamos a tener ya un daño en la barrera endotelial. Y esto también nos va a llevar a un aumento de los factores y productos de la coagulación, entonces vamos a tener un trastorno de la coagulación, una coagulopatía y vamos a tener aquí la alteración del glucocálisis y de la membrana endotelial. Y esto lo vamos a observar en distintos tejidos como pulmones, hígado, riñones, intestino, y de hecho vamos a tener distintos marcadores inflamatorios que nos van a poder medir este daño en distintos órganos. Y por otro lado, pues vemos también aquí que el trauma vamos a tener un daño tisular, una hemorragia, que esto es lo que nos va a llevar a un shock hipovolémico. Entonces vamos a tener un paciente con una endoteliopatía sistémica secundaria a esta hipoperfusión, a los estados inflamatorios, a disfunción plaquetaria, disfunción de los factores de coagulación, a un estado de hiperfibrinolisis, a una alteración del glucocálisis y una activación del sistema simpático. Y esto, cuando se asocia con factores asociados al trauma, como la pérdida de los factores de coagulación o el consumo de estos, y a factores propios de la reanimación, como una dilución de factores de coagulación, a hipotermia o a una acidosis del paciente, pues esto en conjunto nos va a llevar a que el paciente desarrolle una coagulopatía. Tener en cuenta el comportamiento clínico y los tres distintos picos que se observan en la mortalidad de los pacientes. Entonces tenemos un primer pico que es el que observamos acá, que es inmediatamente después del trauma, que el paciente presenta una mortalidad secundaria a apneas por lesiones en el sistema nervioso central o por lesiones en médula espinal o a ruptura cardíaca o ruptura de grandes vasos. Tenemos un segundo pico de mortalidad que se presenta de minutos a horas posteriormente al trauma y este va a ser secundario a hematomas en cráneo o hemoneumotoras o a ruptura de órganos como el vaso, el hígado y fracturas pélvicas. Y esta va a ser la reconocida como hora de oro en el paciente politraumatizado, donde detectar estas situaciones que pueden amenazar la vida van a tener un objetivo claro en el momento de la admisión al paciente de urgencias. Y el tercer pico de mortalidad va a ser de días a semanas, que va a ser secundario al desarrollo de sepsis o a una disfunción multiorgánica. Entonces, inicialmente cuando estamos empezando la evaluación del paciente politraumatizado, la atención inicia en el triaje extrahospitalario, en el sitio de la escena, en el sitio donde ocurrió el trauma. Entonces, inicialmente pues tenemos como paso 1 una medición de los signos vitales y del nivel de conciencia, en donde pacientes pues de acuerdo a eso vamos a dirigir al paciente a un centro especializado de trauma o a un nivel de atención 3-4, de acuerdo a lo que encontremos. Entonces, la primera evaluación va a ser signos vitales y nivel de conciencia. Luego pasamos a una segunda evaluación que es la anatomía de la injuria, que si son traumas penetrantes, que si están alterando huesos largos, o más de 2 o 3 huesos largos, que si tenemos una amputación o un aplastamiento de una extremidad, fracturas pélvicas, fracturas deprimidas o abiertas de cráneo, o pacientes que se encuentren con parálisis. Después de esto vamos a seguir al paso 3, que ya nos vamos a ir es al mecanismo de trauma, si fue de alto impacto o no. Entonces, que si fueron caídas de altas alturas, si tenemos un accidente de tránsito donde tenemos una eyección del vehículo, que uno de los acompañantes del vehículo presentó mortalidad en el sitio. Y después de esto, pues ya vamos a considerar consideraciones especiales, pues en este caso para la edad del paciente, pues donde tenemos que si tenemos un paciente pediátrico, pues dirigirlo a un sitio donde se dé una atención pediátrica adecuada. Y
Ya después de esto, pues vamos a medir lo que conocemos como la clasificación de la severidad del paciente politraumatizado. Entonces, inicialmente tenemos el índice de trauma pediátrico que va a tener seis variables. Tres de ellas son funcionales y tres de ellas son anatómicas. Entonces, funcionales tenemos la presión arterial sistólica, el nivel de conciencia y la vía aérea. Y anatómicas, el peso, si presenta fracturas o si tenemos ya heridas o en la parte cutánea si tenemos alteraciones visibles. Y esto nos va a medir puntajes de +2 a -1, donde tenemos un mínimo que son -6 y un máximo de +12, donde si tenemos -6 como más severidad y +12 como menor severidad o pacientes sin compromiso. Entonces tenemos que esta es una escala que va a ser sencilla, que va a ser fácil de aplicar en situaciones críticas, que va a tener una sensibilidad del 95,8% y una especificidad del 98,6% para predecir mortalidad y gravedad de las lesiones, donde para este índice de trauma pediátrico tenemos un corte de 8, donde por encima de 8 consideramos que el riesgo de mortalidad es del 0% y a partir de 8 pues ya los encontramos. Entonces, pacientes que oscilen con un índice de trauma pediátrico de 1 a 8 podemos oscilar una mortalidad del 1 al 60%, perdón, del 1 al 60%, un índice de trauma pediátrico de 0 a -3, una mortalidad del 70%, y si tenemos un índice por debajo de -3, tenemos una mortalidad de hasta el 100%. Por otro lado, tenemos el IS, el índice de shock, que va a ser una relación entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica, en donde este va a ser usado en la evaluación de pacientes pediátricos con trauma con shock hemorrágico, en donde este se va a asociar a parámetros de perfusión tisular y deslaces clínicos. Entonces, puede ser un predictor de mortalidad y de requerir una transfusión masiva, donde la detección de esto en niños gravemente heridos, pues después de un traumatismo cerrado. Entonces aquí tenemos el índice, el IS, y tenemos para la población pediátrica un IS ajustado a pediatría, pues teniendo en cuenta las variables de frecuencia cardíaca y de presión arterial sistólica adecuada para la edad. Entonces tenemos que niños de entre 1 a 6 años, el corte va a ser de 1 a 2, de 7 a 12 años el corte va a ser de 1 y mayor de 12 el corte va a ser de 0,9. Y pues de acuerdo a eso, pues vamos a mirar aquí que este IS por sí solo, cuando está elevado, es un fuerte predictor de que el paciente vaya a requerir transfusión de glóbulos rojos o ventilación mecánica o procedimientos en el momento de la llegada al servicio, permanencia en UCI o mortalidad, donde tenemos que para todos estos desenlaces el IS elevado va a tener una P estadísticamente significativa. Por otro lado, tenemos aquí que cuando estamos hablando de mortalidad, mortalidad, el IS nos va a dar una sensibilidad del 25% y una especificidad importante del 98%. Y cuando estamos hablando de la sensibilidad del IS para determinar transfusiones sanguíneas, va a ser del 12,6% y una especificidad del 98,4%. Y aquí ya estamos comparando los resultados que se han obtenido en comparación del IS versus cuando hacemos el IS ajustado a pediatría, donde tenemos que el IS como por sí solito pues ya nos va a ser un fuerte predictor de transfusión en las 24 horas al ingreso a urgencias y de la mortalidad en estos pacientes. Pero vemos que cuando ajustamos el IS ajustado a pediatría va a tener va a ser estadísticamente significativo tanto para la mortalidad como la transfusión, como para determinar otras variables como la estancia en UCI, los días de UCI, la mortalidad que se presente, y para lo que no fue estadísticamente significativo fue para determinar la necesidad de rehabilitación posteriormente al trauma. Para el resto de factores que se han estudiado, el CIPA sí ha tenido un fuerte impacto. Y por este lado tenemos la comparación de la sensibilidad, especificidad del SI en comparación con el CIPA. Entonces, como habíamos mencionado, el SI tiene una sensibilidad del 60% alrededor y una especificidad del 56%, que cuando lo comparamos
Con el ZIPA, este va a tener una sensibilidad del 43% y una especificidad alrededor del 84%. Y pues esto va a cambiar de acuerdo a si el paciente presenta un trauma penetrante o no penetrante, donde tenemos que, cuando estamos hablando de un trauma penetrante, el SI va a tener una mejor sensibilidad, incluso a llegar al 70%. También tenemos que cuando el ZIPA por sí solo va a tener un mejor predictor de mortalidad o de transfusión de glóbulos rojos cuando versus si lo comparamos exclusivamente con el hallazgo de que el paciente se encuentre hipotenso. Entonces, por eso se prefiere usar el índice ZIPA cuando lo relacionamos y tener en cuenta que este índice, como lo vemos, la sensibilidad no es tan buena, entonces por eso mismo se nos pueden escapar pacientes que pueden tener un ZIPA normal, pero que requieran una intervención quirúrgica secundaria a su politraumatismo. Otra escala que tenemos es la escala de la AIS. Entonces tenemos que esta escala va a ser de severidad en cada sistema corporal. Entonces vamos a medir primero la severidad del 0 al 6 y la vamos a clasificar de acuerdo a si no presenta injurias, si tiene una injuria menor, moderada, seria, severa, crítica, o que si no es sobrevivible esa herida. Y la vamos a clasificar por sistema corporal: cabeza, cuello, cara, tórax, abdomen, extremidades y pelvis, y lesiones externas. Entonces, el AIS por sí solo pues nos va a medir esto con su nivel de severidad. Entonces, luego tenemos el ISS, el índice de severidad del trauma, en donde vamos a tomar las tres peores heridas que hayamos considerado en esta evaluación por cada sistema corporal, las vamos a elevar al cuadrado y pues esto nos va a clasificar su severidad. Entonces vamos a tener un ISS leve de 1 a 15, moderados de 16 a 24 y grave mayor a 25. Y acá tenemos esta gráfica del estudio inicial con el que se evaluó esta escala, que fue de Baker en 1974, donde tenemos que a mayor ISS, pues la mortalidad va a ser mayor, donde tenemos un ISS máximo de 75 y pues este va a representar una mortalidad de casi el 100%. Y tener en cuenta aquí que este ISS va a tener una sensibilidad alrededor del 65% y una especificidad del 93%. Y se ha asociado con una nueva escala que es el NIS, que lo que hace es que estamos funcionando igual a esto, pero podemos tener pacientes que presenten muchas lesiones severas en un mismo sistema corporal. Entonces tenemos paciente que tenga 2 lesiones abdominales y que las 2 lesiones abdominales sean las peores que tiene el paciente. Entonces, de acuerdo a esto, se toman no lesiones por cada sistema corporal, sino que se consideran las 3 lesiones más graves que tenga el paciente, sin importar que puedan estar en el mismo sistema. Entonces, cuando se evalúa así, vamos a aumentar la sensibilidad al 71%, pero la especificidad baja a un 87%. También vemos que la ATLS con el Colegio Americano de Cirujanos va a contemplar la clasificación de acuerdo a la pérdida sanguínea del paciente, o a considerarla o a predecirla de acuerdo a variables hemodinámicas como frecuencia cardíaca, presión arterial, presión de pulso, frecuencia respiratoria, gasto urinario, el Glasgow del paciente, y se presenta un exceso de base. Entonces, esto nos va a determinar aproximadamente la pérdida sanguínea del paciente y pues su necesidad de la transfusión de hemoderivados. Y esto nos va a clasificar en 4 clases, de la 1 a la 4, donde la 4 nos va a representar una mayor severidad. Cuando tengamos la llamada o la activación de un código de trauma y sabemos que nos va a llegar un paciente traumatizado, politraumatizado al servicio de urgencias, uno de los principales aspectos importantes es tener un equipo completo, tanto con el personal adecuado para el reconocimiento y evaluación primaria de este paciente, teniendo en cuenta las especialidades a las que disponemos, y por otro lado tener el equipo adecuado, tanto para el manejo de la vía aérea como de la circulación o otros equipos que tengamos que tener en cuenta para nuestra reanimación y evaluación primaria. Entonces, vamos a iniciar con la evaluación primaria, donde el objetivo va a ser identificar rápidamente situaciones que nos pueden amenazar la vida y donde el tratamiento de estas lesiones van a tener una importante, van a ser las que se van a priorizar. Y pues se va a requerir un enfoque sistemático y lógico de acuerdo a lo que nos propone el ATLS con el ABCDE.
Entonces, en la primera instancia, la vía aérea, donde la incapacidad para establecer y o mantener esta vía aérea va a representar una alteración de la ventilación-perfusión y esta va a ser la causa más común de paro cardiorrespiratorio en niños, donde tenemos que en los pacientes pediátricos tenemos que hacer una alineación de los ejes de la vía respiratoria para mejorar y permeabilizarla con una leve hiperextensión o como vemos acá en la gráfica, teniendo en cuenta también pacientes con lesiones en la columna cervical que van a requerir un mayor cuidado a la movilización cervical y pues considerar criterios de que se inmovilice, que más adelante los mencionaré. Por otro lado, considerar la utilización de dispositivos para permeabilizar la vía aérea, como la cánula orofaringia, que va a ser usada en pacientes inconscientes que conservan su función respiratoria. También se puede usar con el fin de proteger el tubo traqueal de mordeduras o la inmovilización de este tubo orotraqueal, teniendo en cuenta que va a estar contraindicado en pacientes con fractura del cráneo, con fístulas del líquido cefalorraquídeo o que estén con coagulopatías. También tenemos acá la intubación orotraqueal, que va a ser indicada en pacientes con lesión cerebral severa, que va a requerir una ventilación controlada, que no puede mantener la vía aérea permeable con signos de falla respiratoria o que va a requerir una intervención quirúrgica de urgencia, teniendo en cuenta siempre que hay que considerar la inmovilización y protección adecuada de la columna cervical. Aquí vemos el algoritmo de secuencia rápida de intubación orotraqueal propuesto por el ATLS, donde en una primera fase tenemos la preoxigenación y considera el uso de la atropina para disminución de secreciones. La sedación la recomiendan con etomidato o con midazolam y pues las dosis van a ir recomendadas de acuerdo a que si el paciente se encuentra hipovolémico o euvolémico, una parálisis muscular con succinilcolina si queremos una acción rápida y corta, o si vemos que el paciente ya va a requerir después de la intubación orotraqueal un procedimiento quirúrgico o la realización de imágenes diagnósticas, pues se puede usar el becuronio o rocuronio y posteriormente pues la intubación y el chequeo de la posición adecuada y la simetría de ambos campos pulmonares. Considerar que hay pacientes que nos van a hacer una vía aérea difícil, que es aquella que es difícil de ventilar a pesar de tener una mascarilla o un dispositivo supraglótico o directamente con la intubación orotraqueal, y que vamos a tener ciertos predictores de una vía aérea difícil, como son las malformaciones craneofaciales, la escala de Mallampati, una pacientes con limitada movilización del cuello, o que nos presenten una movilización inadecuada de secreciones. Y vamos a tener unas vías aéreas de rescate como la máscara laringe y la cricotiroidotomía de urgencia. Entonces aquí tenemos la máscara laringe, que va a ser una alternativa para estas vías aéreas difíciles, que va a ser una vía aérea segura, sin riesgo de trauma, pero que nos va a dar el riesgo de insuflación gástrica. Por lo tanto, tampoco nos va a proteger de una broncoaspiración. Y en los niños nos puede ocasionar un laringoespasmo. Y aquí como alternativa tenemos el combitubo, que va a ser un tubo de doble lumen, donde un manguito va a estar diseñado para ocluir el esófago y el otro para ocluir proximalmente la hipofaringe. Y esta también puede ser una vía aérea de rescate que nos va a disminuir los riesgos de broncoaspiración. Tenemos aquí la cricotiroidea percutánea, que va a ser el último recurso que yo use. Va a ser una medida temporal que no se va a realizar en pacientes con paro cardiorrespiratorio ni en menores de 10 años, debido a que vamos a tener una membrana cricotiroidea más pequeñas y vamos a tener un mayor riesgo de hacer una estenosis laringea o una parálisis de cuerdas vocales. Y este se va a dejar solo para casos de emergencia y de última instancia. Ya cuando pasamos al componente la B de la ventilación, ideal, tenemos que evaluar la frecuencia respiratoria del paciente, pues de acuerdo a la edad que tenga, el patrón ventilatorio, su regularidad y reconocer patrones anormales de respiración, donde cuando estemos ventilando, pues uno de los objetivos va a ser evitar el barotrauma. Entonces, usar un dispositivo adecuado para el paciente pediátrico, donde tenemos que si estamos usando un dispositivo bolsa mascarilla de adultos, vamos a aumentar significativamente el riesgo de barotrauma. Por eso se recomienda el uso de una bolsa mascarilla pediátrica para todo menor de 30 kilos. Y tener en cuenta que una adecuada ventilación pues, nos va a prevenir el paro cardiorrespiratorio, que la hipoxia es una de sus principales causas, secundaria a hipoventilación, hipercapnia y una acidosis respiratoria secundaria a esta hipercapnia. Con la ventilación también debemos evaluar situaciones que nos van a amenazar la vida, como un neumotoras, hemotoras o la combinación de ambos, y de acuerdo a esto considerar el paso de un tubo de toras,
que va a ser basado en el quinto espacio intercostal en la línea anterior, anterior a la línea medioaxilar. Y también considerar en pacientes que nos presentan unos signos de taponamiento cardíaco, pues que nos van a requerir una descompresión a nivel del tercer espacio intercostal en el borde superior, línea medioclavicular. Con la circulación vamos a tener una evaluación del compromiso circulatorio, determinar con precisión el peso del paciente, determinar su volemia, obtener acceso venosos y administrar de acuerdo a esto pues nuestros líquidos endovenosos isotónicos o productos sanguíneos según sea la necesidad y evaluar esta reanimación adecuada de acuerdo a la diuresis del paciente y a su termorregulación, donde tenemos aquí que uno de los primeros cambios que vamos a observar en un paciente que esté con una pérdida significativa de sangre va a ser que se va a poner taquicárdico, y cuando tenemos una pérdida alrededor del 30% del componente sanguíneo, ya vamos a ver que funciones corporales como la presión arterial o el gasto cardíaco pues van a empezar a disminuir marcadamente, donde vemos que tenemos que tener en cuenta funciones vitales de los signos vitales y del gasto urinario pues de acuerdo a la edad del paciente. Y tenemos en cuenta también que de acuerdo a la pérdida masiva que yo considere de sangre, pues también voy a encontrar los síntomas del paciente. Entonces, a nivel cardiovascular, pues inicialmente vamos a tener pacientes con un incremento de la frecuencia cardíaca que posteriormente se va a asociar a una debilidad o a una ya con cambios en los otros componentes hemodinámicos como la presión arterial, que esté hipotenso, ya con alteración del estado de conciencia. Entonces, inicialmente pues, el paciente va a estar ansioso, irritable, confuso y poco a poco se va a tornar letárgico y comatoso. A nivel de piel, al inicio va a estar blanco, moteado y poco a poco el llenado capilar va a ser más lento y la perfusión tisular va a ser más comprometida. Y con el gasto urinario igual, al principio puede estar bajo y poco a poco se va a volver anúrico con la pérdida sanguínea. Donde tenemos que la circulación, pues el objetivo va a ser una reanimación hídrica y un reemplazo rápidamente de volumen sanguíneo circulante, donde tenemos que de acuerdo pues a la edad, el volumen de sangre circulante va a oscilar entre 70 a 80 cc por kilo. Y cuando estamos sospechando pues la presencia de un shock hipovolémico, pues vamos a administrar bolos de cristaloides de solución isotónica a 20 cc por kilo, que va a representar alrededor del 25% del volumen sanguíneo. Tener en cuenta que pues a la llegada del paciente politraumatizado al servicio de urgencias, debemos tener un acceso venoso periférico, donde en caso de que no se haya obtenido, la guía nos recomienda hasta 2 intentos, y si ninguno de los dos fue exitoso, pues hacer el intento de una punción intraósea, que nos va a servir tanto para la administración de líquidos como de hemoderivados, de fármacos vasoactivos y de relajantes musculares. Entonces tenemos que la reanimación hídrica va a ser con solución cristaloide a 20 cc por kilo hasta 3 bolos, y cuando estemos pasando el tercer bolo ya de por sí debemos estar considerando la administración de glóbulos rojos o de hemoderivados completos incluyendo plaquetas y plasma a dosis de 10 cc por kilo, y posteriormente a esto debemos tener una monitorización estricta de las variantes vitales, de los signos vitales y del gasto urinario. Entonces, aquí tener en cuenta pues que para pacientes que con el estado hemodinámico van a ser considerados para un procedimiento quirúrgico, entonces inicialmente vamos a hacer los bolos de 20 cc por kilo. Si el paciente está con un estado hemodinámico anormal, considerar la transfusión de glóbulos rojos, y si definitivamente con esto tenemos que todavía el paciente se encuentra comprometido, este paciente es indicativo a ser llevado a una cirugía de urgencia para evaluación de daños. Entonces aquí tenemos la reanimación con control de daños, que es una propuesta pues, por cirujanos con el fin de detectar lesiones que estén llevando a un shock hemorrágico en el paciente. Entonces va a ser con el fin de evitar la triada letal: acidosis, hipotermia y coagulopatía. Y esta va a tener 3 fases. Una primera fase que va a ser una operación que va a ser limitada al control de daños y la contaminación, a una exploración y un cierre temporal rápido. Una segunda fase que va a ser una reanimación en UCI, en la UCI, para control de temperatura, para la transfusión de hemoderivados y para un control hemodinámico. Y una tercera fase que va a ser la reintervención para la reparación definitiva de las lesiones y un cierre ya definitivo de heridas. Y de acuerdo a esto, pues vamos a tener unas indicaciones para hacer esta reanimación de control de daños en cirugía, que son pacientes que han requerido largos volúmenes de reanimación, incluyendo productos sanguíneos, pacientes que estén con un choque profundo, que estén hipotermia menor a 34, con una acidosis menor a 7,2, o con un trastorno de la coagulación con un INR o un PT mayor a 1,5 veces lo normal,
o que tengan una lesión ya en órgano que ya de por sí requiere una resección o una reconstrucción. Y tenemos aquí que dentro de este protocolo se va a tener criterios también para la transfusión de glóbulos rojos masivas, donde vamos a tener como criterios pacientes con un sangrado que amenace la vida inmediatamente o a juicio médico, también teniendo en cuenta que si el paciente presenta alteración de taquicardia o hipotensión de acuerdo a su edad, una exceso de base mayor a 6 o un lactato mayor a 4, un INR mayor a 1,5 o una hemoglobina por debajo de 9. Y pues estos protocolos de transfusión masiva nos van a incluir tanto glóbulos rojos, plasma como plaquetas de acuerdo a la edad del paciente. Y también debemos considerar el paso de crioprecipitados y de factores de coagulación, donde vamos a tener que la definición de transfusión masiva en los pacientes pediátricos va a ser una transfusión de más del 100% del volumen sanguíneo total del niño durante un periodo de 24 horas, o una transfusión para reemplazo de la hemorragia continua de más del 10% del volumen sanguíneo total del paciente por minuto, o un reemplazo de más del 50% del volumen sanguíneo total del niño con productos sanguíneos en 3 horas o menos. Entonces, estas van a ser las tres definiciones que nos van a definir un protocolo de transfusión masiva. Ya en la parte de la D vamos a hacer la medición del déficit neurológico utilizando la escala de Glasgow, la evaluación de las pupilas, mirar si el paciente presenta una focalización neurológica con el fin de detectar también signos tempranos de hipertensión endocraniana y evitar la hipoglicemia en los pacientes. Y por último tenemos la E, que va a ser la exposición, donde debemos exponer completamente al paciente con el objetivo de buscar heridas o lesiones no identificadas y hacer un adecuado control de la temperatura. Ya posteriormente a la evaluación primaria seguiríamos con la secundaria, que vamos a tener una historia clínica completa con el sample, mirar un examen físico completo y evaluar cada región corporal, donde debemos tener una reevaluación constante de los signos vitales, ya evaluar estas lesiones específicas que hayamos encontrado que no hayan amenazado la vida inicialmente, entonces a poder darles tratamiento, considerar toma de imágenes diagnósticas y para clínicas, tener un control adecuado del gasto urinario y de la temperatura del paciente. Y pues ya vamos a tener situaciones específicas a nivel de trauma en las distintas regiones corporales. Entonces tenemos por un lado la reanimación cardiopulmonar, donde tenemos que niños que han tenido una reanimación cardiopulmonar extrahospitalaria y que han tenido un retorno de la circulación espontánea antes de llegar al hospital, van a tener un mejor pronóstico neurológico hasta un 50%, donde tenemos que reanimaciones cardiopulmonares mayor a 15 minutos con pupilas fijas y midriáticas van a ser un predictor de mortalidad, y también esfuerzos de la reanimación prolongadas pues no van a ser beneficiosos para el paciente ni para su pronóstico neurológico. Tenemos que las lesiones o traumas en tórax van a representar el 8% de estas lesiones del politraumatismo, donde el 60% de estas lesiones van a ser asociadas a otro tipo de lesiones, donde vamos a tener un riesgo de hacer contusiones pulmonares o lesiones vasculares, vamos a tener una baja frecuencia de fracturas o de lesiones mediastínicas, pero que si las tenemos vamos a sospechar de que el trauma fue de alto impacto, donde debemos hacer una búsqueda de lesiones como hemotoras, neumotoras o un tórax inestable, o también considerar signos de shock cardiogénico como la triada de Bett, que vamos a tener una distensión de las venas del cuello, unos ruidos cardíacos velados o una hipotensión. Ya con respecto al trauma de abdomen, la mayoría son secundarios a un traumatismo cerrado, donde lesiones intraabdominales graves y con presencia de hipotensión secundaria a un traumatismo cerrado, contundente o penetrante, pues van a requerir una intervención quirúrgica inmediata, donde la evaluación del abdomen en pacientes que se encuentren inconscientes no va a ser muy valorable ni muy certera, y debemos evitar la distensión gástrica y la distensión vesical, entonces considerar en esos pacientes también el paso de sondas. Y una de las áreas que o uno de los ítems que vamos a medir en la evaluación abdominal, pues va a ser el tono de la pared abdominal, que no vayamos a tener un abdomen totalmente pétreo o en tabla. Y por otro lado, pues cuando estamos evaluando entonces este trauma abdomen, debemos evaluar según el estado de conciencia, vamos a definir la toma de imágenes diagnósticas de acuerdo a esto, identificar signos predictores de lesiones de víscera hueca o buscar lesiones hepáticas, esplénicas o renales. Ya con el trauma craneoencefálico, pues la semana pasada hablamos de ello, pues uno de los primeros índices, determinar la severidad y la detección temprana de signos de hipertensión endocraniana, considerar la toma de neuroimagen de acuerdo a las escalas para esta decisión que estemos considerando,
establecer medidas para la prevención del aumento de la presión intracraneana y considerar una conducta quirúrgica inmediata o de urgencia. Ya con respecto al trauma espinal, este va a ser raro, principalmente va a ocurrir en C1, C2 o en la unión atlánto-occipital, donde las lesiones van a estar por encima de C4, entonces nos van a comprometer también o nos pueden llevar a un paro cardiorrespiratorio o a una parálisis, y la subluxación sin dislocación puede causar lesión de la médula espinal y que no vamos a tener anomalías radiográficas. Y aquí tenemos que debemos tener criterios para la completa inmovilización de la columna cervical, como un Glasgow menor de 15, pacientes con cervicalgia, con parestesias en las extremidades, con déficit neurológico focal o con cualquier otra sospecha clínica de una lesión que comprometa la columna cervical. Y tenemos traumas musculoesqueléticos, donde tenemos lesiones en la placa del crecimiento que nos puede alterar el crecimiento normal del niño o el desarrollo del hueso. Fracturas cerradas, aisladas de fémur, se pueden asociar con disminución del hematocrito hasta 4 puntos porcentuales, o lesiones por aplastamiento que van a tener un peor pronóstico. Aquí ya tenemos como el algoritmo para la toma de imágenes diagnósticas en pacientes politraumatizados. Entonces, después de nuestra evaluación primaria con el ABCDE, debemos considerar la toma de imágenes diagnósticas, donde aquí tenemos la radiografía de tórax, de pelvis, la cervical y el ecofaz. Y de acuerdo a si encontramos hallazgo en estos, considerar pues un manejo quirúrgico inmediato. Si no, pues el paciente nos va a permitir una estabilización, una evaluación secundaria y ya la realización de una tomografía de cuerpo completo para evaluar daños. Entonces tenemos que con respecto a las imágenes diagnósticas, pues la radiografía va a ser asequible, va a ser rápida, va a ser bajo costo, pero va a ser una imagen bidimensional y que nos va a exponer una radiación. Por otro lado, tenemos el ultrasonido, que generalmente va a ser accesible, no nos va a dar radiación, va a ser bajo costo, pero tenemos como desventaja que es un operador dependiente. Tenemos la escanografía, pues que va a ser rápida, una alta sensibilidad y especificidad, va a ser tridimensional, pero que esta nos va a dar un riesgo de radiación, de nefropatía por medio de contraste o alergia al medio de contraste. Y tenemos por último la resonancia magnética, que no nos va a dar radiación, que va a tener también una buena sensibilidad y especificidad, pero que va a ser un alto costo y la disponibilidad no es tan rápida ni tan buena en la evaluación de pacientes politraumatizados. Entonces, inicialmente por la parte de la radiografía de tórax, tenemos que esta va a estar indicada en pacientes con insuficiencia respiratoria, que estén hipoxémicos, con disnea, pacientes que estén inestables hemodinámicamente o posterior a la descompresión pleural o al paso de un tubo de tórax, donde una de nuestras prioridades diagnósticas en esta radiografía de tórax va a ser la identificación temprana de neumotórax o de hemotórax o detección de otro tipo de lesiones. Entonces, en esta parte, en la imagen izquierda de la pantalla, vemos un paciente con un gran neumotórax y en la parte derecha pues vemos pacientes con un hemotórax. Ya con respecto a la radiografía de la columna cervical, esta es menos usada en los protocolos estándar de la atención del paciente politraumatizado, debido a que la escanografía va a tener una mejor sensibilidad y especificidad, pero esta nos puede representar información relevante en casos de fractura de cuerpos vertebrales o de dislocación vertebral, como esta dislocación a nivel de C1, C2. Tenemos la radiografía de pelvis, que va a tener una relevancia clínicamente significativa porque fracturas a nivel pélvico nos va a dar una alta morbimortalidad y también nos puede asociar a una alta morbimortalidad secundaria a alteración en otros órganos como el sistema nervioso central o respiratorio. Nos va a ayudar a identificar el mecanismo de trauma y tenemos aquí que pacientes con fracturas del fémur puede comprometer la volemia en un 15 a 20% y fracturas de pelvis la volemia va a estar comprometida hasta un 10%. Y esta radiografía AP de pelvis nos puede identificar diástasis de sínfisis púbica, fracturas del anillo obturador, luxación de cadera, luxación sacroiliaca o fracturas de apófisis transversas. Y aquí tenemos el ecofaz, que es una imagen diagnóstica que cada vez ha cogido más relevancia en la evaluación del paciente traumatizado, que va a consistir en la detección de líquido libre en 4 espacios, en región subtifoidea, en hipocondrio derecho e izquierdo y en cavidad pélvica, donde esta nos va a dar una alta sensibilidad y especificidad para la detección de hemoperitoneo, que va a oscilar del 97 al 100%, donde tenemos que detección de hemorretroperitoneo, de lesiones parenquimatosas o de lesiones en vísceras huecas es pobre. Y tenemos también un ecofaz extendido que nos va a ayudar también a la detección de hemotoras, neumotoras y hemopericardio. Y aquí tenemos un paciente que se le hizo un ecofaz y que se encontró líquido libre en el espacio esplenorrenal.
Tenemos aquí que el ECOFAST nos va a determinar conductas quirúrgicas rápidas, entonces tenemos un ECOFAST positivo y en un paciente inestable esto va a ser requerir una intervención quirúrgica inmediata. Si está estable, pues nos puede esperar la toma de una imagen más especializada y pues que si es negativo, se puede observar el paciente o si ya está muy inestable, pues considerar la intervención quirúrgica o la exploración de posibles heridas que pueda tener. Aquí tenemos en el lado izquierdo un estudio de Israel en donde estaban evaluando la experiencia de ECOFAST en 313 pacientes pediátricos, donde vemos aquí que la sensibilidad con estos verdaderos negativos de los pacientes les tenía una sensibilidad muy buena y eso se corrobora acá cuando tenemos un estudio realizado en California donde también estaban midiendo la presencia de hemoperitoneo y en cuántos de estos grupos tenemos unos resultados positivos o negativos. Entonces tenemos que de los pacientes, de los 25 pacientes evaluados que tenían un hemoperitoneo clínicamente significativo, tenemos que la mitad tuvieron un FAS positivo y la mitad no lo tuvieron, versus que si tenemos acá el total de pacientes que no tenían un hemoperitoneo significativo, pues el resultado de que el ECOFAST fuera verdaderamente negativo fue mucho mayor. Entonces, pues de acuerdo a esto, tenemos que la sensibilidad de un ECOFAST en la evaluación de paciente politraumatizado puede oscilar entre un 50 a un 77%, versus una especificidad que sí va a oscilar de un 70 a 80% de la detección de hemoperitoneo y lesiones intraabdominales. Y aquí vemos la sensibilidad y especificidad del ECOFAST en la detección de neumotoras en distintos estudios que se han desarrollado. Entonces, como vemos acá un predominio que tenemos una muy buena sensibilidad, una buena especificidad oscilante alrededor del 95 al 100% para ambos casos, para neumotoras. Y por último tenemos la tomografía de cuerpo completo, que va a ser un método de exploración panorámica inmediata con una alta sensibilidad y especificidad, buscando lesiones ocultas y o menores que por otros medios pudieran pasar desapercibidas, y que este estudio nos va a permitir la visualización y evaluación de distintos órganos como sínfisis púbica, cráneo, cabello, cuello, tórax, abdomen, pelvis, columna, aorta y huesos largos. Tener en cuenta que en pacientes politraumatizados con deterioro cardiorrespiratorio que no respondan a un manejo inicial, tener en cuenta las 4 Hs, la hipoxia, la hipovolemia, la hipotermia y la hipercalemia, las 4 Ts, el taponamiento cardíaco, el neumotórax a tensión, los tóxicos, el tromboembolismo pulmonar y las 4 Cs, ya sea central por lesión encefálica o medular, cardiovascular por lesiones en corazón o aorta, en la caja torácica o concomitantes como convulsiones, ahogamiento u otras. Y por último, pues la parte de prevención, debemos reconocer que hasta el 80% de las lesiones infantiles o el trauma infantil puede ser prevenible con la aplicación de estrategias simples y sencillas en el hogar y comunidad. Y el ATLS nos propone el ABCD de la prevención del trauma, donde debemos analizar nuestros datos locales, construir grupos de apoyo y grupos de educación, comunicar el problema a la comunidad y hacer reconocer que los traumas son prevenibles, desarrollar actividades de prevención y crear ambientes seguros para los niños y posterior a esto, evaluar las intervenciones que yo haya realizado en estos grupos de intervención. Y pues tener en cuenta aquí que a nivel del Hospital Universitario del Valle tenemos también una guía para la prevención de lesiones en niños y adolescentes que fue realizada por Diana Zambrano y la doctora Ángela García, donde se reconoce el trauma como una entidad de interés en la salud pública y pues ahí nos dan los criterios o las recomendaciones para prevenir lesiones de distintos tipos, accidente de tránsito, ahogamiento, quemaduras en distintos contextos. Entonces esta es una guía que debemos tener nosotros presentes para la atención de pacientes con sospecha de trauma en nuestro servicio de urgencias. Y por último, pues ya la idea de la charla fue que tener en cuenta pues que el trauma va a ser de verdad una entidad de interés de salud pública y que como lo habíamos dicho, la prevención va a jugar un papel muy importante porque nos puede prevenir hasta el 80% de los casos. Y pues de acuerdo pues a lo que hemos hablado, pues ya reconocemos que las consideraciones especiales del paciente traumatizado pediátrico y pues vamos a distinguir ciertos factores pronósticos de mortalidad de acuerdo a las escalas de severidad y pues ya sabemos hacer la evaluación primaria y secundaria del paciente y las indicaciones de las imágenes diagnósticas para la evaluación de daños de estos. Gracias. Muy bien, Daniel, muy bien.
excelente la revisión. Hay una serie de mensajes que debemos de revisar, que todos los que participaron se deben de llevar a la casa, fueron muy absolutamente claros. No sé si el doctor Jaime Roa está por ahí para oír sus comentarios, si no el doctor Olmer, no sé si lo tenemos o ya lo Sí, perdimos. aquí estoy. No lo hemos perdido todavía el doctor Olmer. No me han perdido. Bueno. Bueno, pues varias cosas y pues muy buena la charla. Nos un poco cositas para recalcar, pues las diferencias que existen entre un niño y un adulto, pues ya las mencionaste, pero vale la pena recalcarlas. No solamente es el tamaño, sino que en los niños pues los huesos son más flexibles o menos razones de fracturarse. Las contusiones predominan más en los niños. Cuando uno ve un hueso fracturado en un niño, quiere decir que el trauma o el traumacazo fue demasiado fuerte. Eso con respecto así en general al trauma, pues eso da tiempo para hablar de cada sistema, para hablar una hora de sistema respiratorio, trauma de tórax, otra hora para hablar de trauma de abdomen, que a veces uno quisiera profundizar, pero por cuestiones de tiempo pues no ha sido posible. Hay problemas o otras diferencias también con el niño son los problemas de coagulación, recordando que ellos son más sensibles a la hipotermia, tienen menos depósitos de calcio y eso favorece que haya más problemas de coagulación y problemas de calcio, hipotermia y la hipoglicemia, porque ellos también tienen pocas reservas de glucosa. Entonces, generalmente por los mecanismos de trauma que ellos tienen, se libera una cascada inflamatoria muy elevada y todos los niños llegan hiperglicémicos, pero por lo general, y tener en cuenta que después de 6 horas, sobre todo menores de 20 kilos, hay que estarles midiendo glicemias porque son susceptibles de hacer hipoglicemias y a todos se nos puede pasar ese aspecto. En la parte del examen de orina en el trauma cerrado de abdomen o en el trauma de abdomen, es importante también considerarlo dentro de los criterios o entre los protocolos de manejo. Eh, en el manejo de la vía aérea o en la intubación, pues aquí uno entiende que las guías de la TLS siguen proponiendo la atropina dentro del manejo de inducción de secuencia rápida. Ya creo que el doctor Alarcón en las anteriores charlas también ha mencionado pues que no es recomendable su uso porque en niños la bradicardia es un signo que tenemos muy valioso para determinar estados de hipoxia y que al momento de aplicar la atropina se pierde. Ya PALS pues quitó la atropina dentro de su manejo de vía aérea. Y en general, pues esos son así a grandes rasgos las recomendaciones que uno se puede llevar y no sé qué más pudieran decir ahí. Miremos a ver qué opinan los demás participantes. Por ahí tenemos el gusto y el honor de tener al doctor Camilo Andrés, la persona que también es compañero docente allá en la universidad. No sé si de pronto quiere participar, hacer algún comentario antes de yo hacer los comentarios finales. Camilo, Hola, por ahí. hola, buenos días, Jairo, ¿cómo está? Buenos días a Gracias. todos. Sí, me gustaría pues que Daniel nos contara un poco más acerca de cuáles son los principales pues causas de mortalidad de nuestros pacientes aquí localmente en Cali, en el Hospital Universitario del Valle. Ese paciente que llega politraumatizado, su causa y el desencadenante, el resultado que tenemos nosotros en nuestro hospital. ¿Cómo ha sido en estos últimos años? Pues si se tiene el dato. Pues en el hospital en este momento yo desconozco el dato de la mortalidad de estos pacientes traumatizados. No conozco el comportamiento del hospital propiamente. Camilo, de todos modos, estamos trabajando con Alejandro Jaimes, el residente que acaba de pasar en la rotación de pediatría de urgencias. Con Alejandro estamos haciendo un trabajo y con otros dos estudiantes de pregrado eh, acerca el registro de trauma en el Hospital Universitario del Valle. También, como el paralelo el que hizo el doctor Raúl Astudillo en Fundación Valle de Lili, con el registro de trauma. También 2012, 2014 tenemos una casuística bien importante, casi son 7.000 pacientes, a diferencia de los 500 que ellos muestran, ¿sí?
Nosotros tenemos en el HIV 7.000 casos. Sin embargo, lo estamos actualizando para poder hacer una equivalencia y un contraste, un espejo con estudio 2019 para ver si ha habido alguna variación desde el punto de vista epidemiológico. Sin embargo, en el análisis de este registro de trauma del HIV que nosotros tenemos, y lo que hemos visto es básicamente que el politrauma básicamente sigue siendo un elemento fundamental, las caídas de alturas que siempre en los últimos por lo menos 30 años que nosotros estamos por ahí alrededor del hospital, hemos venido encontrando como la principal causa desencadenante de trauma o lesión de causa externa en pediatría. Obviamente eso va cambiando dependiendo del grupo etario, ¿no? En la medida en que el niño va creciendo, en la medida que el niño ya se vuelve adolescente, el trauma comienza a ser ya con características o de accidente de tránsito o lesiones pues, con armas cortocontundentes o cortopunzantes, o heridas de arma de fuego, también una época de heridas de arma de fuego. Pero en eso, en esencia, desde el punto de vista epidemiológico, eso es lo que ha sucedido. Ese trabajo está por sacarse, yo creo que en unos pocos meses vamos a tener los datos para poderlos mostrar a toda la comunidad científica. Eso respecto a la pregunta de Camilo. No sé si Camilo tiene alguna... Gracias, Jairo. Una cosa siempre importante es que en todo pues, servicio de urgencias que atienda a trauma, como decía Daniel, tener la consideración de todos los hemoderivados, porque una de las complicaciones graves que uno no la ve pues, ahí en el servicio de urgencias, sino que se ve en cuidado intensivo y en los días posteriores, es todo el proceso de coagulopatía. Que a veces se les olvida a las personas que hay que reponer plaquetas, que hay que reponer plasma, incluso creo precipitado en ese paciente que tiene una hemorragia importante. Y el paciente, pues, tener esa disponibilidad de un servicio para hemoderivados instantánea en el instante y tener el servicio de cirugía pediátrica con énfasis en trauma disponible las 24 horas, porque si el paciente no tiene control de daño inicial, pues igual no vamos a tener paciente posteriormente. Sí, señor. Sí, claro, indiscutiblemente. Yo quisiera complementar, Camilo, algunas ideas acerca de esto. Primero, desde la parte inicial, de la prevención, recordar para todos, pues hay compañeros de pregrado y hay residentes y también veo pediatras ahí, de entre los que están en la charla, viendo la charla, es la prevención. Nosotros como pediatras somos los mayores indicados para defender a los niños. Y todo paciente politraumatizado, hasta que no demuestre lo contrario, recuerden que esto es una lesión de causa externa y al ser una lesión de causa externa, pues es una lesión prevenible. Y al ser prevenible, entonces tenemos que siempre descartar la posibilidad de maltrato infantil. No que se cayó de un segundo piso, perdón, se cayó de un segundo piso y que estaba caminando, no. Siempre tenemos que tener en la conciencia la búsqueda de maltrato infantil, la búsqueda de otras lesiones asociadas o crónicas pasadas, de negligencia, de maltrato, fracturas, en fin, siempre pensar en maltrato infantil en los niños desde el punto de vista del abordaje integral del paciente con lesión de causa externa. Y es fundamental, pues, la educación en la consulta externa para tratar de evitar que si las lesiones más frecuentes en Cali y en Colombia, ¿sí? Son las caídas de alturas, pues sugerirles siempre a los papitos, a las mamitas, que si van a hacer una terraza y si le van a hacer gradas a esa terraza, pues hay que poner puertas o hay que poner áreas o las zonas o muros, en fin, zonas para que el niño no se vaya a exponer, porque ya durante mucho tiempo sabemos que las caídas son la principal causa de lesión. Entonces tenemos que prevenirles y la única forma es tratar de concientizar a la gente de evitar este tipo de lesiones. Eso es uno. Dos es la organización de los servicios. Lamentablemente, probablemente la gente joven va a creer que siempre los viejos decimos que todo tiempo pasado fue mejor, pero en relación con trauma y manejo integral del trauma en el Hospital Universitario del Valle, eso sí es una realidad de apoyo. Pues, o sea, el grupo de cirugía pediátrica liderado por el doctor Raúl Astudillo, Edgar Cantillo, doctor Niel Franco, organizaron hace más de 20 años el área de trauma pediátrico, que lo manejaba en su momento el doctor Mauricio Copete, ¿sí? Y que hacíamos lo que hoy se está tratando de implementar en Fundación Valle de Lili y en muchas organizaciones en el universo,
que son lo que se llaman códigos de trauma, y que nosotros deberíamos en el hospital universitario, por ser centro de referencia, tenerlo. Y el código de trauma básicamente es que de la misma central de referencia que nos debe informar que un paciente con politrauma va a llegar al hospital, ese código de trauma se debe activar, y el código de trauma pues integra lo que estaba diciendo Camilo, ¿cierto? Un manejo multidisciplinario desde el ingreso, desde el inicio, donde debe participar indiscutiblemente el pediatra de urgencias, pero se une como nos uníamos en el pasado nosotros, los de CIPAF, eh, al manejo simultáneo, concomitante con el pediatra de urgencias, el intensivista, el cirujano pediatra, y ellos a su vez activaban banco de sangre, imágenes diagnósticas, sala de operaciones o la misma unidad de cuidado intensivo para abrir la disponibilidad de un cupo para manejar eso. Recientemente participamos en una conferencia con los cirujanos de adultos acerca del abordaje de politrauma en niños, y los de Fundación Bayeli le decían que ellos ya lo estaban implementando hace más o menos un año y todas estas cosas. Sin embargo, no hay nada nuevo. HV lo tuvo durante mucho tiempo, lamentablemente, pues ese manejo integral se ha venido por diferentes circunstancias, se ha venido perdiendo, pero el llamado de Camilo tiene absolutamente toda la validez, ¿cierto? El paciente politraumatizado requiere un manejo multidisciplinario. Lo otro es acerca de los indicadores. No sé si me gustaría que muy rápidamente me regalaran la diapositiva de evaluación cardiológica o hemodinámica del paciente con trauma muy rápidamente, porque es que, Daniel, yo veo que a veces no integramos todas las charlas y no vamos incorporando todo lo que venimos discutiendo en la silla anterior. Ahí, déjamela ahí esa gráfica. Lo que hemos venido discutiendo en charlas anteriores. Por ejemplo, el doctor Daniel Melo la semana pasada nos hizo una charla muy interesante de glicocales y líquidos. Y qué pasaba con los líquidos en reanimación, qué pasaba con los líquidos en trauma y esto. Y llegábamos a la conclusión de la importancia de las soluciones, del uso de las soluciones balanceadas en la reanimación, como el Plasmalay, la solución balanceada de Corpaul de Medellín, ¿sí? O el juego entre solución salina y lactato de Ringer, porque es que no podemos quedarnos pues, únicamente con lo que nos están diciendo ATLS y toda esta vaina que siempre pues, creemos que estas revisiones deben de servirnos para irnos actualizando en ese sentido. Igualmente, esta gráfica es muy importante, la que yo quiero, porque esta gráfica de los cambios hemodinámicos, el impacto fisiológico que el doctor Cedeño nos la refirió, no incorpora dos elementos fundamentales para mí que son claves, ¿sí? Que es la detección o la expresión fisiológica, la expresión clínica de la pérdida de ese volumen por pérdida de sangre. Entonces, si ustedes ven, el primer hallazgo, el primer elemento en la medida que uno va perdiendo sangre, obviamente frecuencia cardíaca. Sin embargo, aquí no me aparecen, y me aparecen dos gráficas que es presión arterial y gasto cardíaco, pero no me aparecen dos curvas que son exquisitamente importantes, como es el índice de shock, que posteriormente Cedeño sí estuvo hablando de ella, y el llenado capilar. Entonces, el primer indicador hemodinámico de pérdida de volumen, como ustedes lo ven ahí, es frecuencia cardíaca. Pero después el siguiente, y por eso la importancia para que toda la gente se sensibilice con este indicador, es el índice de shock. Y es primario aún que llenado capilar, y es más importante aún que presión arterial. No más importante, sino primario, es mucho más precoz. Entonces, uno solamente con taquicardia, con alteraciones del índice de shock, ¿sí? Y con alteraciones del llenado capilar, ya está identificando muy rápidamente que el paciente se está comprometiendo desde el punto de vista de la bulimia. Lo otro, pues hay muchas cosas que uno pudiera hablar de esto. El doctor Olmer ya dijo algo acerca de la secuencia de intubación rápida. Para mí muy importante el uso de máscara laringia, que es clave y fundamental, creo yo, para el manejo de la vía aérea en circunstancias de trauma. Me gustaría que, si puedes, venga, yo trato de compartirme, si me permiten un instante, yo quisiera compartirles pantalla, pero no sé cómo diablo lo hago yo. A ver, presentar pantalla, ¿será esto acá? Donde dice presentar ahora. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces no sé si están viendo mi pantalla ya. ¿Ya lo están viendo? Sí,
Ok, entonces, no sé si Camilo lo está viendo, la gente lo está viendo, espero que sí. Sí, perfecto. Ok, Sí, es acerca de, hablamos de prevención, hablamos de algunas cosas de intervención y es muy importante para mí el tema de el ECOFAS. El ECOFAS llegó para quedarse, ¿sí? Y de hecho mucha gente está diciendo que en determinadas circunstancias va hasta llegar a reemplazar el Fonendo. Hasta allá estamos llegando, pues. Y este equipito que es muy sencillo porque es que hablamos de ECOFAS y entonces pensamos en un equipo grandísimo y toda esta vaina y ustedes ven un equipo que está disponible ya en el mercado que no vale mucho menos que un iPhone Ujú. 11 Pro, vale menos que un iPhone 11 Pro. Sí, el problema es que si se le pega y se conecta al iPhone, pues ya la vaina se complica un poquito. Pero ustedes ven que este equipo que están viendo, que es el Butterfly es un equipo extremadamente sencillo, que es portátil, uno lo carga básicamente en su bata, ¿sí? Y le permite a uno identificar muy rápidamente y hacer las ventanas, pues, de una forma mucho más rápido, pues pensando que para todo el mundo no es accesible un eco grandísimo, esos que estamos acostumbrados a tener en los servicios de urgencia. Es un equipo que es como ustedes ven, transportable, se pega al celular y creo yo que, pues así como mucha gente pide de niño Dios los celulares de alta gama, pues estos equipos que valen menos de $1.500, muchísimo menos de $1.500, van a ser muy útil para el que vive en las áreas de urgencia, para el pediatra ese que está dedicado a urgencias, que está expuesto a pacientes con trauma y que en sus instituciones no tiene un ECOFAS, lo van a sacar de muchísimos apuros. Entonces, yo creo que me parece a mí que son estrategias eh, que tenemos que incorporar. La tecnología llegó para quedarse y cada vez vemos que esto nos permite pues hacerle una aproximación diagnóstica oportuna a los pacientes y nos sirve no solamente para traumas sino para otras condiciones de descartar derrames. Ya vimos que hasta el COVID-19 tiene una clasificación pulmonar a través de la ecografía pulmonar también. En fin, o sea, la tecnología cada vez se nos ha metido más en nuestra práctica clínica y es una herramienta que hay que ir incorporando. No sé si los estudiantes de los que nos quedan hasta este momento, ya que todo el mundo se tiene que ir desplazando, tienen alguna pregunta o si no vamos por concluido esa excelente revisión por el doctor Cedeño. Gracias, doctor. Silencio en el puente. Entonces, muchachos, muchas gracias. Daniel, muy amable. Camilo, gracias por acompañarnos, hombre. Fue un placer Bueno, muchas haberlo gracias a tenido. usted. Nos vemos el viernes entonces. Listo. Ok, Gracias. chao, pues que estén muy Perfecto, bien. gracias. Gracias.